Las sonoridades del mundo se escuchan en el Picnic Sonoro de Uninorte FM. Bien, y seguimos aquí en nuestro picnic ubicado en los jardines de la Biblioteca Carcy Parrish, frente también a la Casa Estudio Alfredo Correa de Andrés, compartiendo muy buena música, Minerva Flores. Bueno, creo que estamos logrando el objetivo en el picnic sonoro porque cada vez se están sumando más estudiantes en este cambio de horario de clase, a sentarse a escuchar buena música, y creo que han sido atrapados y cautivados con esta selección musical de Uninorte FM y también con los invitados que tenemos, porque vamos a hablar de un tema importante para nuestra ciudad, para nuestro entorno, y tiene que ver con el tema de la energía. Lina, cuéntanos de qué se trata. Así es, y en esta tarde soleada vamos a hablar de un tema en el que está vinculada la Universidad del Norte y que está apoyando, es una campaña a nivel nacional titulada Que no se te vayan las luces, conecta la seguridad, enciéndela en sentido común. Oiga, usted a veces quizás no se le ha dado de inmortal físicamente, digamos, y te has puesto a manipular algún toma corriente sin la mayor prevención, sin la menor prevención. A veces la gente no toma conciencia y precisamente es por eso que existen estos proyectos y estas campañas para concientizarnos a todos de la importancia de mantener la seguridad ante todo. Así es una campaña que busca precisamente, como lo ha dicho Diana Minerva, concientizar a la comunidad acerca del riesgo de manipular los sistemas eléctricos sin el conocimiento de un profesional. Y para hablar del tema tenemos a 3 invitados. Se trata de Carlos Barranco, él es analista de articulación sectorial del CIDET, que es el Centro de Investigación y Desarrollo Tecnológico del Sector Eléctrico. Y de Uninorte nos acompañan José Daniel Soto, él es ingeniero electricista, profesor del Departamento de Ingeniería Eléctrica y Electrónica e investigador del Grupo de Investigación en Sistemas Eléctricos. Y también nos acompaña Ingrid Oliveros, ella es coordinadora precisamente de este grupo de investigación titulado GISEL, Grupo de Investigación en Sistemas Eléctricos de Potencia. A ellos, a ustedes, de verdad les doy la más cordial bienvenida a este picnic sonoro. Y en este espacio hemos hablado de todo, hemos hablado del recibimiento a los estudiantes, hemos hablado de novedades, y qué bueno tener ahora este tema que tiene que ver y toca mucho a la sociedad barranquillera y, como ustedes han dicho, a sus alrededores, a su área metropolitana. Entonces, ¿quién empieza aquí primero? Carlos Barranco, que es del CIDET, hablarnos un poco sobre en qué consiste esta campaña, que no se te vayan las luces. Bueno, muy buenas tardes. Sí, efectivamente, desde CIDET estamos liderando esta linda campaña en el Departamento del Atlántico. Es una campaña para generar conciencia en las comunidades a través de los sistemas, en el uso de los sistemas eléctricos, que tomen conciencia, que sean más conscientes, que tomen las precauciones necesarias para manipular todos estos sistemas eléctricos, que en el peor de los casos pues llega a causar la muerte, y en el mejor de los casos son accidentes donde se ve en peligro la vida de la persona, llega a quemaduras y este tipo de situaciones que puede poner en riesgo la vida de cada uno de los habitantes, de cada uno de nosotros como personas, porque es digamos lo que es un riesgo palpable en la vida diaria. Y lo vemos en las noticias constantemente. Hablemos un poco de cómo está el Atlántico o cómo está Barranquilla. Por ejemplo, en cifras, ¿cuáles son los casos más frecuentes que se presentan? Bueno, nosotros estamos basando esta campaña en estadísticas del Instituto Nacional de Medicina Legal, y literalmente en los últimos años Barranquilla es una de las los principales departamentos que tienen mayor índice en estos accidentes, que en el peor de los casos pues son la muerte. Entonces, en temas de cifras a nivel nacional, Colombia en el 2021 cerró con un porcentaje, o digamos con una cantidad de casos de 238 casos por muerte, tanto niños como adultos. Y eso es específicamente por manipular cables. ¿Cómo
porque, claro, no, algunos serán solo accidentes, quemaduras, pero cuando ya hablamos de muertes, específicamente, ¿por qué casos se presentan? Bueno, el tema de las muertes obviamente es choque eléctrico, es donde ya la cantidad voltaica, se podría decir así, llega al cuerpo y lo que hace es causar la muerte. Entonces esto tiene, digamos, ciertos riesgos que son malas instalaciones eléctricas, hay algunos electrodomésticos que no tienen los enchufes adecuados, no tienen polo a tierra, negligencias a veces de uno mismo, que uno a veces dice que puede conocer o es consciente del peligro, pero a veces por la rapidez o por las cosas, realizarlas de manera inmediata, se le van, como dice la campaña, se nos van las luces. Que dicen aquí nuestros profesores que representan a la Universidad del Norte en esta campaña. Lina, muchas gracias por invitarnos, de verdad que es una gran oportunidad para poder nosotros transmitir un poco lo que vivimos en el día a día en nuestras clases, y qué bueno que estamos en una campaña con el CIDET donde nos acercamos a la comunidad. Creo que la labor nuestra es llevar la clase a la comunidad para que podamos impactarlo de una manera que conduzca en este caso a crecimiento. Lo que estaba comentando en este caso, Carlos, es muy importante. Nosotros tenemos problemas en las instalaciones eléctricas porque son casas viejas. Carlos no comentó exactamente dónde ocurre este tipo de accidentes, pero la mayoría de ellos ocurre en el sur de Barranquilla y en todo Soledad. Mira que son lugares donde el sur de Barranquilla está conformado por barrios como El Bosque, Rebolo, son barrios antiguos de Barranquilla y donde las instalaciones eléctricas tienen más de 30 a 40 años. Claro. Nadie ha hecho una revisión de ellas, son casas además que se encuentran en un estrato socioeconómico donde no hay una renovación implícita y no tenemos nosotros un programa a nivel nacional que haga una revisión periódica de las instalaciones eléctricas para garantizar que las personas están viviendo en un lugar seguro, como sí ocurre con instalaciones como las del gas. En las del gas todos sabemos que cada 5 años hay una revisión periódica que la gente paga y se garantiza que la gente vive en un lugar seguro. En la parte eléctrica eso no existe. Creo que eso debería someterse en este caso para que sea una ley, para que sea en este caso algo que pueda garantizar que las personas estamos viviendo en una casa segura. La vida útil de una instalación eléctrica está aproximadamente en unos 15 años. En 15 años uno cuando compra una casa nueva le hace variaciones, cambia las luces, agrega más tomacorrientes. La tecnología también cambia y uno ahora tiene un jacuzzi, tiene una piscina con una cantidad de aditamentos tecnológicos nuevos, para lo cual la casa no estaba preparada. Eso significa que hay que hacer una revisión de todo, porque hay que cumplir, la normativa también se vuelve cada vez más exigente, las normas evolucionan. Afortunadamente en el país nosotros tenemos un reglamento técnico de instalaciones eléctricas que ha ido evolucionando. La norma técnica colombiana del Código Eléctrico Colombiano tiene una actualización del 2020, lo cual garantiza que nosotros, haciendo seguimiento de esto, haciendo que esto se cumpla, seguramente tendremos instalaciones eléctricas mejores. Pero algo importante es que en estos sectores también ocurre lo que se llama las personas que cuando tienen un problema no llaman a un técnico o a alguien que sepa, sino llaman al famoso marañero. Sí. Y ese es un problema que no solamente es de la costa, es de toda Colombia. Sí. Y es un problema porque también hay muchos hogares que no tienen suficiente dinero o la capacidad económica para poder estar siempre llamando a una persona experta. Pero aquí entonces la conciencia que hay que generar es que en este caso la vida no tiene precio. Y claro, hay que pensar en eso, pensar ahorrarse unos pesos para que nos quede una instalación en malas condiciones. Bueno, en ese sentido, ¿a qué entidad uno puede recurrir quizás para que puedan hacerle una asesoría o pueda uno... algún experto profesional que pueda revisar estos sistemas? ¿A quién se recurre, por ejemplo? Bueno, en la actualidad no tenemos, digamos, algo que uno llame así para que... En este momento lo está haciendo el operador de red, aunque no de una manera reglamentaria, porque dentro de las casas es tu responsabilidad. El operador de red, en este caso, revisa que esté normalizado desde donde está el contador hacia afuera. Y si son casas nuevas, para él recibir y dar el permiso de conexión, hace una revisión basado en una certificación RETIE. Pero las casas antiguas no.
Entonces, ahí tenemos un pequeño vacío y yo pienso que se convierte en una gran oportunidad para poder, en este caso, también dinamizar la economía de este sector, para que se generen empresas que ayuden a revisar eso y a trabajar eso para también disminuir este tipo de accidentes que están ocurriendo. Yo creo que pasan también unos detalles, antes de que Carlos tome la palabra. Por ejemplo, está el hecho que la electricidad funciona, no importa lo que tú hagas. O sea, tú puedes poner un cable que no esté aislado ni nada y luego al otro lado conectas un abanico y él enciende. Entonces eso es un problema, porque la gente piensa que puede solucionar las cosas y no se da cuenta del riesgo que corre cuando lo hace, ¿sí? Entonces eso es un problema. La segunda es la falta de esa persona que realice la revisión de la instalación o la ayuda al usuario, porque el usuario no va a acudir al operador de red. ¿Por qué? Porque siempre tiene miedo de ser penalizado. Claro. Entonces, él no va a ir a buscar al operador de red. Son muchos factores que inciden en la decisión de maniobrar Sí, por su cuenta. y principalmente ese factor es el factor económico. Es el factor económico. Digamos que acá en la costa, en la región Caribe, se ve mucho esto, lo decía José, principalmente el marañero. Entonces, para nosotros, cuando se nos presenta un accidente de este tipo, no preferimos llamar a la línea 115, que es del operador de red, sino que simplemente pues llamamos al marañero del barrio: necesito que me arregles esto y por favor pues aquí tienes en retribución una parte económica que obviamente no es lo adecuado. Uno, la persona no tiene conocimiento certificado, por decirlo así, en el tema. Dos, no utiliza los elementos de protección. Y tres, pues obviamente el factor económico, que es obviamente pagarle en cantidades menores a lo que en realidad valdría el arreglo como tal. Entonces, a eso es lo que queremos llegar, es cambiarle el chip, como decimos aquí en la costa, a la población, a la cual vamos a llegar con esta iniciativa de CIDET, de los asociados de CIDET y de las organizaciones aliadas como la Universidad del Norte, la Universidad de la Costa, la misma Alcaldía de Barranquilla, el Ministerio de Minas y Energía, la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliario y también el mismo operador de red que en este momento es Aire. Entonces, a través de ellos, en una alianza que hemos realizado, queremos llegar a esas comunidades que son en la ciudad de Barranquilla y en el municipio de Soledad. Inicialmente, pues las estadísticas nos muestran que los barrios en Barranquilla con mayores índices de muerte por estos accidentes, encontramos el barrio Las Flores, el barrio Rebolo, San Roque, el mismo barrio El Bosque, Santo Domingo de Guzmán. Para las personas conocedoras de acá de la costa y del mismo departamento, sabemos que son barrios que son estratos 1 y en el mayor de los casos estrato 2. Entonces, obviamente, el factor es muy importante, el factor económico. Igual en el municipio de Soledad vamos a trabajar con barrios como El Esfuerzo, Las Moras, La Arboleda, El Parque, Villadela, que también van en la misma, digámoslo así, en la misma condición económica. ¿Decir algo, profesora? Bueno, y en otras ocasiones no solo tienen el marañero, sino también un mismo miembro de la familia decide que sabe arreglar las cosas. Y entonces se apunta, se anima. No, el mismo miembro de la familia decide que él puede arreglarlo y tú hablas con una persona y toma decisiones. Dice, no, es que se me anda disparando el taco y he decidido cambiarlo por uno de mayor capacidad. Por ejemplo, esa es una decisión que tomó, pero no se da cuenta que toda la instalación que tiene asociada a eso es el nivel de corriente del taco que él retiró. Claro. Y que entonces luego al quitarlo lo que va a hacer es que se puede quemar todas las instalaciones eléctricas. Ahí no vale Google ni nada, ni cualquier otra herramienta. Efectivamente, ahí no vale vale nada. el experto. Bueno, digamos que luego de conocer esta realidad, ¿cómo se hace esa intervención? Usted decía algo importante, que es que van a trabajar en varios frentes y uno de ellos pues es el componente familiar. Expliquemos un poquito sobre cómo van a llegar a las comunidades para hacer ese cambio de chip y para generar esa conciencia. Bueno, vamos a trabajar, digámoslo, de manera presencial y digital. Ya estamos en la era digital 2.0, por decirlo así. Pero a estas comunidades también hay que llegar de manera presencial, del face to face. Y entonces acá es donde, con alianza de estas empresas, de estas entidades a nivel nacional y local, hemos
establecidos unas estrategias muy, digamos, de acorde con la realidad de estas comunidades. Obviamente esto se hizo previo con un estudio de segmentación y caracterización de esas comunidades para conocer un poco más a fondo la temática en estos barrios, qué opinaban las personas, qué relación tienen con este tipo de temas. Toda esta información fue recolectada en un proceso de segmentación y caracterización. Luego de ese proceso, pues estructuramos en compañía de una agencia de comunicaciones esta linda campaña que se llama Que no se te vayan las luces con el sistema eléctrico. De ahí surgen estrategias como escuela para familias, vamos también en una toma barrial donde a través de todo el conocimiento que se generó en estas escuelas para familia, luego llegamos a las casas para que ellos de manera consciente miremos a ver, evaluemos, por decirlo así, qué tanto han puesto en práctica esos conocimientos que le estamos dando y que ellos nos firmen el pacto por la vida, que se hagan conscientes de todo lo que está pasando y que pues cambien ese chip. También vamos a llegar con actividades lúdico-pedagógicas, porque también no solamente es llegar a los adultos, sino también a la niñez, que es una parte muy importante. Vamos a llevar con muchas actividades, grafitis, todo esto que intervenga la misma comunidad para ir a medida de esas actividades lúdico-pedagógicas, ir suministrando la información, cómo son, cuáles son las líneas de emergencia cuando sucede un accidente, cómo reaccionar y brindarle primeros auxilios cuando una persona se presenta un accidente de este tipo, que posiblemente 2 cables pueden generar un riesgo y pues por lo menos toca involucrar o conectar un interruptor o un enchufe en estos casos, que conozcan un poco más cuáles son los productos certificados, cómo identifican que son productos con calidad y certificado para que ellos también puedan utilizarlo dentro de sus casas. ¿Por qué? Porque muchas veces hemos encontrado en este tipo de comunidades que reciclan cables y obviamente pues eso ya es un riesgo palpable. En el peor de los casos utilizan cables de teléfono para generar también energía dentro de la casa. Entonces todo ese tipo de riesgos. Un cable para colgar la ropa. Exactamente. Bueno, es la realidad Es la y hay realidad que cambiarla. en estos barrios, Los sí. estudiantes, El ¿sí? problema no es que utilicen cables para colgar la ropa, sino que esos cables también pueden estar energizados. Claro. Están energizados y ahí cuelgan cosas. Sí, eso es algo que se ha visto mucho aquí en la costa, donde en este caso tú ves Parece la- increíble, tú ves, pero tú ves la pasa. ropa, tú ves la ropa tendida porque lavaron y después te das cuenta que ese es el mismo cable que llega al contador o que sale del contador a alimentar la electricidad de la casa y uno dice, ¿cómo hacen esto? Entonces, son ese Bueno, pero tipo de hace cosas. parte del desconocimiento y precisamente para esto son este tipo de campañas. Los estudiantes se vinculan de alguna manera a todo este proceso de formación, de concientización. Sí, nuestros estudiantes en ambas universidades, aquí en la Universidad del Norte y también en la Universidad de la Costa, están participando de manera activa. Nosotros estaba hace un momento comentándote que fue mi primer día de clase en este curso que se llama Instalaciones Eléctricas y donde el tema central es esta campaña, porque hacer una instalación segura es parte del propósito de esta asignatura y ellos están comprometidos con este tipo de actividades. Entonces, ellos van a participar inicialmente de manera, digamos, observando, dando información y luego estaremos trabajando también en las actividades de intervención con la comunidad, en donde estarán acompañados de nosotros. Bueno, profesores, muchísimas gracias por acompañarnos en esta tarde y estaremos haciendo seguimiento. De verdad, tienen los micrófonos abiertos para que nos sigan contando cómo va esta campaña, digamos, cómo ha sido el proceso de acercamiento y también de recibir las comunidades toda esta información que es tan valiosa y que cuida y protege la vida de cada uno. No, Lina, pues te agradecemos a ti y a la Universidad del Norte por este espacio. Desde CIDET pues tenemos las puertas abiertas también para ustedes y pues bienvenidos a esta campaña, todos los que se quieran unir. La verdad es unas cifras muy significativas en el país, entonces la idea y el reto, no es la idea sino el reto principalmente es cambiarle el chip a estas comunidades y no solo a estas 10 comunidades que acabo de mencionar, sino al país en general, para que pues
las estadísticas en lo posible puedan llegar a un dígito o a 0 en el mejor de los casos. Pues bienvenidos, gracias por el espacio. ¿Dónde y hay más pues, información, digamos, para el que quiera conocer más de la campaña? Bueno, eso es un tema muy importante. Nos pueden seguir en nuestras redes. Tenemos una fanpage en Facebook que se llama Que no se te vayan las luces. En Instagram nos encontramos también Que no se te vayan las luces. Y nuestra landing page, donde van a encontrar toda la información relevante del programa, que se llama que no se te vayan las luces.com. Ahí nos pueden encontrar, ahí pueden tener información y pues obviamente cualquier cosa que necesiten, aquí estoy atento a cualquier información que les pueda brindar. Muchas gracias por este espacio y nosotros esperamos que sea una semillita que se empiece a sembrar, porque realmente es una campaña que necesita hacer mucho impacto, porque lo que desafortunadamente las consecuencias de no hacer adecuadamente un manejo con la electricidad, pues son demasiado nefastas. Entonces me parece que es una campaña muy importante y esperamos que esto que hicimos ahora sí de cortico y sustancioso siembre una semillita en los oyentes. Entonces, muchísimas gracias por el espacio. A ustedes por participar en este picnic sonoro, abriendo también parte de esta semana con temas de interés